Todo bien, gracias a Dios, ahí, trabajando. Ahí me haces favor de saludarme a tu papá, ¿no? Por favor. Gracias, gracias, con gusto. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo ha estado? Gusto en saludarla. Bien, gracias. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo ha estado? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Flor de Alma? Bien, Bienvenida. gracias. Qué bueno, Gladys, me alegra mucho. Muy bien, vamos a empezar la exposición de esta tarde-noche y, como de costumbre, les presento un saludo muy respetuoso y afectuoso y realmente sinceros porque pronto la actividad de nuestro país se reconduzca por los cánones que corresponden, ¿verdad? Los democráticos y respetuosos a los derechos ciudadanos. Fíjense que les traslado este sentimiento de manera muy especial. Me place in extremis adscribirme a esta transmisión por cuanto que hoy tenía la impresión de que no íbamos a conversar de manera directa. El día de ayer había grabado la clase, ¿verdad? La había pregrabado porque he tenido alguna, bueno, experiencia ingrata con eso de los bloqueos, que entiendo yo la razón, ¿verdad? Y en alguna medida la comparto, pero sí realmente imposibilitan la concreción de algunas actividades. Les he platicado que vivo o si no se los había dicho, se los comento, vivo en Lucas, Zacatepeques, y la traslación usualmente es difícil, ¿verdad? Por motivos de un tránsito superlativo, pero ahora era más difícil aún por los bloqueos, ¿verdad? Y creo que hoy pasé todavía tiempo porque según me informaban ya hay un nuevo bloqueo en la misma altura, pero yo no sé, estimé que no iba a estar a la hora correspondiente como me pasó la semana anterior, que no pude estar para una actividad pero ahora pasé antes, creo que calculé bien y creo que también esa actividad disminuyó en la capital, ¿verdad? Eh, bueno, luego de trasladarles esta, que es una anécdota, espero que a ustedes también les haya ido bien, que no tengan o hayan tenido mucho problema, porque pues, al trasladarnos y movilizarnos, la situación ha generado algún problema que, repito, aunque entendemos y compartimos en buena medida el sentimiento de manifestar nuestras inconformidades ante el manejo inconveniente y desastroso que se ha evidenciado, pues obviamente también este tipo de actividades eh, imposibilita en alguna medida la concreción de algunos objetivos. Bien, para retornar a nuestra actividad, debemos recordar que los últimos tópicos que abordamos fueron los relativos a la exhibición personal y al habeas data. Señalamos en torno a la exhibición personal, que es una muy añeja regulación. Sus antecedentes en Roma hablamos del interdicto del homo libero exhibendo, que es concretamente el origen de la exhibición personal. Algunos arguyen que es materia de la legislación civil y probablemente su simiente generatriz sea el jus civile, pero su efecto era el de una mera exhibición personal. Abordamos luego cómo fue en Inglaterra, increíblemente, que la misma se concretó pese a esa dualidad tan sorprendente, ¿verdad?, de que haya una monarquía, pero a la vez haya una constitución y que los movimientos del constitucionalismo clásico se hayan originado precisamente en esa cultura. En torno a Guatemala señalamos que cuando se celebraron las Cortes de Cádiz para dotar a España de una constitución,
el padre Larrazábal estuvo presente representándonos, pero también hubo dos diputados suplentes que eran los hermanos Valle, Andrés y Manuel Valle, que tienen la significación de haber postulado un proyecto de ley de exhibición personal, el cual no se concretó, pero pues eran guatemaltecos, eran creo inicialmente, ¿verdad? Pero sí, Erwin, dígame. No, creo que se le abrió el micrófono. Luego le señalé que en 1823, con 24 y 25, cuando apareció la Constitución Federal y las bases constitucionales y la Constitución del Estado de Guatemala, existieron algunos atisbos de legislación tutelar de la exhibición personal, pero no surgió como tal. Y precisamente por esa circunstancia hay que ponderar la actividad de don Mariano Gálvez como jefe de Estado, porque él en 1836, cuando surgieron los códigos de Livingston, generó la exhibición personal. Luego fue respetada por el acta de fundación de la República, por el acta constitutiva de 1851, por la Constitución de 1878, y señalamos que en la reforma, que fue la quinta reforma de la Constitución de 1878, ya se había generado alguna regulación en torno a la figura, pero no fue sino hasta 1928. Ahí apareció el decreto 1539, que se prolongó casi medio siglo, ¿verdad? Porque duró hasta 1966, cuando se emitió la Constitución del 65, y ya apareció una regulación sobre la exhibición personal, y luego en la actual Constitución pues está contenida en el decreto 186, que es una ley constitucional. Y sobre el habeas data señalamos que hay una discusión, ¿verdad? Porque algunos estiman que no es una garantía constitucional, que solo lo son el amparo, la exhibición personal y los procesos de inconstitucionalidad general o abstracta y en caso concreto. Pero eso es ser más papistas que el Papa, muy rigurosos, porque el artículo 31 sí contempla definitivamente lo relativo a la exhibición de los registros públicos, y probablemente por falta de sistemática no está incluida dentro de las garantías constitucionales que ya les cité, pero definitivamente su efecto es el señalado para esta importante figura, ¿verdad? Señalamos también su particular origen, data de hace muy poco tiempo, probablemente para la vida de los individuos, personas como ustedes que son sumamente jóvenes, pues pensarán, ya es remota, pero para los viejitos, así como este servidor de ustedes, pues parece una figura relativamente joven, es comparada, por ejemplo, con la exhibición personal que data de 1685 en Inglaterra. Esta es una figura que surgió más o menos en los años 70, pues surgió en Alemania, en Suecia y en América, en los Estados Unidos, con la famosa Act of Privacy, que tuvo lugar con aquel famoso escándalo de unas elecciones, ¿verdad?, en los Estados Unidos, y luego se difundió. Señalamos que hay un habeas corpus por omisión cuando se incluyen algunas referencias esclarecedoras de la conducta de un individuo, amplificativa cuando deben incluirse algunos datos, ¿verdad? Y rectificadora cuando los datos que se han consignado son deficientes. Mismo del proceso que regula lo atañedero en la legislación ordinaria, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, el decreto 54/2008, y establecimos los relativos a las que es un proceso relativamente breve, cómo debe evacuarse en 10 días, y no se hace porque existe una serie de datos que es difícil de compilar o porque hay algunas falencias que no lo permiten, el plazo se activa para 10 días más, y
hay un recurso de revisión que también lo estudiamos. Pues esos dos puntos, esos dos temas son materia del examen final, ¿verdad? Que realmente parece todavía remoto, pero yo creo que es a finales de noviembre que tendrá que celebrarse. El día de hoy vamos a abordar un tema que nos va a permitir ubicarnos en los procesos de inconstitucionalidad, y es el control normativo de constitucionalidad. Y yo les presento para el temario de esta noche, que es el siguiente. El día de hoy vamos a hablar del control de constitucionalidad normativa. Es un tema, pues, interesante porque tiene muchas incidencias. Por ejemplo, recientemente se promovió un proceso de inconstitucionalidad en contra del artículo 82 de la ley, de una ley ordinaria, ¿verdad? Es la atañedera a la delincuencia organizada. Y sin embargo se declaró sin lugar. Entonces vamos a estudiar cuál es la mecánica de promoción y resolución de los procesos de inconstitucionalidad, que son dos: el proceso de inconstitucionalidad general o abstracta y el proceso de inconstitucionalidad en caso concreto. Este último es el objetivo de la siguiente clase. Entonces empiezo hablando de este tema que es relacionado, como repito, con el control de constitucionalidad. Y yo, para el efecto, le señalo inicialmente que con motivo de la Revolución Francesa se emitieron normas constitucionales que eran meros enunciados, meras formulaciones, porque no había un control de constitucionalidad. Es decir, los revolucionarios pensaron que solo con que emitir esas normas la ciudadanía iba a estar tan consciente que las iba a observar, que las iba a cumplir con toda plenitud, pero no fue así, ¿verdad? Se incumplieron. Necesitamos la intervención de mecanismos adjetivos, es decir, de mecanismos procesales, y por eso fue necesario adjetivos que controlaran la observancia constitucional. Entonces, ante la pregunta que se formula en el numeral 1, ¿cuál es el fundamento del control constitucional?, debemos traer a cuenta algo de lo que ya hemos hablado en muchas oportunidades, como lo señalo aquí, que es el principio de jerarquía normativa. Recuerden ustedes que en el pasado curso y en este hablamos de la superlegalidad de la Constitución y utilizamos para ejemplificarlo la famosa pirámide de Kelsen. Hans Kelsen fue magistrado de una corte de constitucionalidad de Austria, probablemente de la primera corte que existió, y él era también un profesor. Entonces, él les presentó a sus alumnos el esquema de la pirámide de Kelsen, como se conoce generalmente, esquema que nosotros ya hemos estudiado en repetidas oportunidades y hemos invocado la pirámide de Kelsen en muchas oportunidades. Es una pirámide, ¿verdad? Es una esquemática que presenta un triángulo y en la parte alta de ese triángulo, en el punto más alto del ordenamiento jurídico, se encuentra la Constitución. La Constitución está dotada, repito, de superlegalidad. ¿Y qué quiere decir eso? Ya lo hemos expuesto, pero lo repito ahora. Eso implica que la Constitución no puede ser contradicha, no puede ser opuesta, no puede ser sesgada, tergiversada, irrespetada, transgredida por leyes ordinarias o reglamentarias. Una ley ordinaria no puede contrariarla. Y dijimos que junto a la Constitución, en su oportunidad en 1985, se emitieron 4 leyes constitucionales, que son la Ley de Orden Público,
la ley de libre emisión del pensamiento, la ley electoral y de partidos políticos, y la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Estas 4 leyes prevalecen sobre las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias no pueden ni deben invadir el ámbito de estas leyes que fueron promulgadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Ninguna otra norma de inferior categoría puede adversarlas, ¿verdad? Porque de hacerlo son sometidas a un proceso, que es lo que les comento aquí, que es un proceso de inconstitucionalidad. Regularmente en los procesos se enjuicia a una persona, pero aquí se enjuicia a una norma. Se comparece ante el tribunal que corresponde, que es la Corte de Constitucionalidad, y se le señala a los honorables magistrados que hay una norma, que hay un artículo que contraviene la Constitución, y por contravenirla, ese artículo, ese precepto o esa ley en su totalidad debe ser expulsada del ordenamiento jurídico o bien inaplicada en el caso concreto. Entonces, ese es el fundamento del control constitucional. El extremo de que la Constitución debe ser respetada con plenitud. Esa es una manifestación de civilidad, ¿verdad? Y precisamente el orden constitucional se sitúa en la obediencia extrema a la norma suprema. Y repito, reitero, insisto, enfatizo en que las normas inferiores no pueden ni deben contrariarlas. Y las normas que contrarían o se oponen a la Constitución son sometidas a un proceso. Y si se encuentra que en efecto esas normas violentan la Constitución, hay 2 caminos. O son expulsadas del ordenamiento jurídico y dejan de ser aplicadas, o son inaplicadas en el caso concreto. Eso lo vamos a estudiar precisamente en la siguiente clase. Fíjense que aquí en nuestro país existen 2 tipos de control de constitucionalidad. El control político, que se llama control preventivo. ¿Por qué? Porque el control preventivo no lo ejerce ningún tribunal, no lo ejerce ningún órgano jurisdiccional, sino lo ejerce el presidente de la República en Consejo de Ministros, ejerciendo el derecho de veto. Yo les pido, por favor, que se sitúen en el artículo 183 de la Constitución. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, Sí, licenciado. licenciado, gracias. Licenciado. A ustedes muchas gracias. El artículo 183 dice lo siguiente: funciones del presidente de la República. Luego señala: son funciones del presidente de la República a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. B, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. C, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. D, ejercer el mando de toda fuerza pública. E, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar el espíritu. Y a donde yo quiero llegar es a la literal H, que dice: ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo. Es decir, esta es una facultad que el presidente tiene. Reúne a sus ministros cuando ocurre lo siguiente. Si quieren nos vamos
para situarnos en el contexto, al artículo 174, unos artículos antes, ¿verdad? Este es el 183, vámonos 9 artículos antes. Ya, licenciado. Gracias. A partir del 174 se regula el proceso de formación y sanción de la ley, que ustedes ya estudiaron en un curso anterior. El 174 regula la iniciativa de ley. Y dice el 174, para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, estos entes tienen la posibilidad de presentar proyectos de ley, ¿verdad? Para eso tienen iniciativa. En el artículo 175 se establece, así como en el 204, se establece con toda claridad lo relativo a la jerarquía constitucional, de la que hablábamos hace unos minutos. Ninguna ley, lo dice la Constitución, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Luego tenemos el 176. Ya vimos quiénes tienen iniciativa de ley. El 176 dice presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutida en la 3ª sesión. Miremos ahora el 177 y el 178, por favor. Dice el 177, aprobación, sanción y promulgación. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Y en el 178 está el veto, que también está regulado en el 183, literal H, al que yo ya hice alusión, y dice el 178, dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Fíjense que en rigor, el presidente puede vetar las leyes que contrarían a la Constitución, pero como el elemento político o politiquero se incrusta en algunas de estas conductas, a veces vetan leyes que han conservado todo el trámite de rigor y que al margen de eso no presentan ninguna oposición a precepto constitucional alguno, y es por otro tipo de móviles o de propósitos que se veta. Pero como estamos hablando en rigor, ¿verdad?, desde el punto de vista académico, el control político, que se llama preventivo porque se ejerce antes de que la ley se emita, el control político o preventivo tendría como único efecto evitar la inconstitucionalidad, pero como les repito, por los sesgos, por los alambicamientos propios de la actividad política, pues generalmente hay otro tipo de móviles los que posibilitan la emisión del veto. Existe también el control jurisdiccional o reparador, que es el objeto de esta charla, de esta exposición. El control jurisdiccional o reparador es el que se plantea ante un tribunal cuando se advierte que una norma contraría o vulnera o se opone o irrespeta a la Constitución. Entonces, esa norma se juzga, se los puse aquí entre comillas, porque regularmente los sujetos de juzgamiento son las personas individuales o las personas colectivas, pero aquí lo que se juzga, lo que se somete a proceso,
es una norma, es un precepto, ¿verdad? Y si el tribunal la encuentra que en efecto es irrespetuosa o que transgrede la Constitución, la expulsa del ordenamiento jurídico o la inaplica, en el caso concreto, como lo vamos a estudiar. Fíjense que el control jurisdiccional, y de esto ya hemos hablado y lo vamos a reiterar el día de hoy, el control jurisdiccional al que se llama reparador, ¿verdad? Porque para utilizar el mismo término está restaurando, está corrigiendo una falencia, ¿verdad? Una ley que se emitió y que irrespeta la Constitución, pues probablemente por alguna circunstancia de diversa índole ocurrió que el Congreso la emitió así, pero se plantea cuando ya ha adquirido vigencia el proceso correspondiente para reparar el error que cometió o pudo cometer el Congreso. Los antecedentes del control jurisdiccional o reparador son dos sistemas de los que hemos hablado en oportunidad anterior, pero hoy los vamos a evocar nuevamente. El llamado control difuso, descentralizado o incidental. Fíjense que este es un control propio de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un control muy especial, ya hablamos que se le llama, como ellos le denominan, judicial review, ¿verdad? La revisión, ¿verdad?, judicial de alguna norma que pueda contrariar o pueda irrespetar a la Constitución. Este sistema, el control difuso, descentralizado o incidental, surgió en 1803. Yo les dije en su oportunidad, y lo repito ahora, que en lo sucesivo ustedes van a escuchar con extrema frecuencia el nombre del juez Marshall, que era el magistrado presidente de la Corte de los Estados Unidos de América hacia esa fecha. Era el Chief Justice, como dicen ellos, ¿verdad? Y él dictó una sentencia que es paradigmática, la sentencia que se emitió dentro del caso Marbury versus Madison. Entonces fíjense que ahí se incluyó considerando que palabras más, palabras menos, ¿verdad? Porque él lo redactó en inglés, dice lo siguiente: las leyes que contrarían la Constitución no son leyes y por lo tanto no deben aplicarse. Ese es el fundamento del llamado control difuso, descentralizado e incidental, que les repito y les insisto, surgió en los Estados Unidos en 1803 con la famosísima sentencia emitida dentro del caso Marbury versus Madison, redactada por el juez Marshall, en donde dijo que las leyes que contrarían, palabras más, palabras menos, que las leyes que contrarían la Constitución sencillamente no son leyes y no deben aplicarse. Y fíjense que en los Estados Unidos el efecto es el efecto de la inaplicación, pero como vamos a ver en otros sistemas, como el nuestro, se produce la expulsión. Miren, yo quiero señalarles, como ya lo hice con antelación, 3 características del llamado control difuso, descentralizado e incidental. Esta de seguro que es una pregunta del examen. En primer lugar, en los Estados Unidos de América no existe una Corte de Constitucionalidad. No existe una Corte de Constitucionalidad. Y el control de constitucionalidad lo realizan todos los tribunales del sistema. Cuando un tribunal determina que hay una norma que irrespeta la Constitución, fíjense bien en esto, no la expulsa, sino la inaplica en el caso concreto. Es decir, si el juez, examinando un expediente, advierte que hay una norma que contraría la Constitución, él lo advierte o se lo hace notar la parte interesada, entonces inaplica la norma continúa existiendo, sencillamente se produce la inaplicación de la norma. Entonces, las 3 características, aquí se las consigné, del sistema llamado difuso,
descentralizado o incidental son, en primer lugar, no hay una Corte de Constitucionalidad. En segundo lugar, el control de constitucionalidad lo realizan todos los tribunales del sistema. Y en tercer lugar, la sanción que se aplica a la norma infractora, a la norma que respeta la Constitución, no es la expulsión, sino es la inaplicación. Ese es el llamado control difuso, descentralizado o incidental. Existe otro sistema que también ya estudiamos en su oportunidad, que es el llamado sistema concentrado, europeo, austriaco o kelseniano. En su oportunidad señalamos que los primeros tribunales constitucionales surgieron hacia 1920 en Checoslovaquia y en Austria. Ahí hay una discusión, ¿verdad?, que en dónde se situaron inicialmente, si fue en Austria o fue en Checoslovaquia. Parece ser que fue en Austria, pero no hay mucha precisión en torno a ese punto. Acababa de concluir la Primera Guerra Mundial y pues Europa estaba muy convulsionada, pero la mayor parte de tratadistas, para no involucrarse en la polémica, señalan que fueron en Checoslovaquia y en Austria, que al final pues no importa, ahí surgieron. Y ya platicamos en una oportunidad que el surgimiento de los tribunales constitucionales ha sido motivo de mucha discusión y que al principio, en esa década del 20 al 30, hubo una discusión extrema, ¿verdad? Por un lado estaba Carl Schmitt, que era un abogado con proclividades fascistas, era un abogado alemán, ¿verdad? Entonces este abogado decía no deben existir tribunales constitucionales, porque los tribunales constitucionales resuelven políticamente. Quien debe resolver es el presidente. Y por el otro lado surgió Kelsen, que dijo, no, eso es incorrecto, pues, ¿verdad? Porque la división de poderes que plantea la existencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial impone que exista un ente autónomo que no esté vinculado a esos poderes, porque si no, se va a favorecer a uno en particular, que en este caso sería el Ejecutivo. Entonces, hasta escribió un libro, ¿verdad? ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución en 1928? Y la tesis que prevaleció es la tesis de Hans Kelsen, ¿verdad? Y por eso existen tribunales constitucionales, que ya se han difundido en América, ¿verdad? En algunos se llaman cortes, en otros se llaman salas. Por ejemplo, en Costa Rica se llama la Sala Constitucional, pero tiene amplios poderes para resguardar la Constitución. ¿Y en dónde estamos nosotros, los guatemaltecos? ¿Estamos en el control difuso, descentralizado o incidental? ¿O estamos en el llamado sistema concentrado europeo, austriaco o kelseniano? ¿Dónde se ubica la legislación de nuestro país? Pues fíjense que se ubica en los dos. Al 3. En Guatemala lo que existe es el sistema mixto. Miren por favor los artículos 266 y 267 de la Constitución. Fíjense que ya los tienen a la vista. Sí, licenciado, gracias. A ustedes, gracias. En el artículo 266 se regula inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Y en el artículo siguiente, que es el 267, se regula lo relativo a la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Y esta norma dice así: las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Entonces, lo que les estoy señalando es que en Guatemala se fusionan
el sistema norteamericano y el sistema europeo. ¿Por qué? Porque fíjense que las inconstitucionalidades, en caso concreto, que es el tema que vamos a abordar el día miércoles, esas se plantean ante cualquier tribunal. Claro, investido con el carácter de constitucional, ante cualquier tribunal que está tramitando un expediente en especial, y se pueden tramitar como acción, como excepción o como incidente. Entonces, estas inconstitucionalidades, en caso concreto, siempre serán conocidas en apelación por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, vean, en el sistema americano, el control de constitucionalidad lo realizan todos los tribunales porque no hay Corte de Constitucionalidad. Entonces, esa parte del esquema la aplica la legislación guatemalteca. La inconstitucionalidad en caso concreto lo conocen los tribunales del sistema, cualquiera, pero las apelaciones las resuelve la Corte de Constitucionalidad. Ahora, las inconstitucionalidades generales o abstractas, esas solo se pueden tramitar ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, repito, porque yo sé que esto puede parecer confuso. En el sistema americano no hay por constitucionalidad. Todos los tribunales conocen los asuntos de inconstitucionalidad y allá solo se produce el efecto de inaplicación y no de expulsión. El sistema europeo, austriaco o kelseniano es el que promovió la existencia de tribunales específicos que son las Cortes de Constitucionalidad. Y en Guatemala se fusionan, se unen, se integran ambos sistemas. Todos los tribunales del sistema pueden conocer las inconstitucionalidades en caso concreto y solo las inconstitucionalidades en caso concreto en primera instancia, porque la apelación la resuelve la Corte de Constitucionalidad y las inconstitucionalidades generales o abstractas, esas solo pueden ser conocidas por la Corte de Constitucionalidad y ahí lógicamente no hay apelación porque no hay un tribunal superior a la Corte de Constitucionalidad en esta materia, ¿verdad? Entonces, repito, en Guatemala no se sigue con plenitud el sistema americano incidental, ni en exclusiva el sistema europeo, austriaco o kelseniano, sino se unen los dos, tal y como lo preceptúan los artículos 266 y 267. Los procesos de inconstitucionalidad en caso concreto son conocidos por todos los tribunales del sistema, así como ocurre en los Estados Unidos, pero la apelación la conoce la Corte de Constitucionalidad y las inconstitucionalidades generales o abstractas, esas solo son conocidas por la Corte de Constitucionalidad. Como siempre hacemos una evocación histórica, yo les quiero relacionar cuáles son los antecedentes de la inconstitucionalidad en caso concreto. Fíjense que ese es un trámite muy añejo. Aquí les señalé que data de 1610, algunos que dicen que es de 1614, pero yo estoy casi seguro que es en 1610, que la mayor parte de autores así lo confirman, y solo en un texto vio que decía 1614, pero considero que ese pudo ser un error de impresión. Con lo cual quiero decir que ese trámite de las inconstitucionalidades en caso concreto son muy añejas, muy longevas, ¿verdad? Y el que las instauró fue un juez inglés. Ya ven que les digo que Inglaterra ha tenido mucho que ver con el constitucionalismo, pese a que ahí hay monarquía. Edward Coke, ¿verdad? Entonces, fíjense que antes de Edward Coke se aplicaba el principio del derecho divino de los reyes. Los reyes estaban sobre la ley, ¿verdad? Ellos podían resolver de cualquier forma, actuar como que fueran jueces, o podían inobservar la ley. La ley no se les aplicaba. ¿Y por qué? Porque los reyes se consideraban ungidos por Dios, ¿verdad? Entonces tenían la última palabra en todo. Pero en Inglaterra ocurrió un fenómeno. Ya no era solo el rey, sino también el parlamento. Pero en eso, en 1610,
surgió el criterio de Edward Coke, quien dijo no, sobre la voluntad del rey, sobre la voluntad del parlamento, debe prevalecer la common law. La common law es el sistema jurídico inglés, ¿verdad? Law quiere decir ley, ¿verdad? Common es común, entonces la ley común es una ley que se aplica a toda la comunidad anglosajona, ¿verdad? Todavía tiene vigencia. Y la diferencia con el derecho de ascendencia romano-germánica, que es el que nosotros observamos, es el siguiente. Fíjense que en Inglaterra las resoluciones de los tribunales se constituyen en normativas de observancia rigurosa. Aquí no, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que acatar es la ley, los códigos. Entonces, Edward Coke fue el primero que dijo, no, el rey puede decir misa si quiere, pero antes de su voluntad está la ley, y el parlamento también, ¿verdad? Pero, como ocurre en todas las sociedades, se produjo una revolución 70 años después de Coke, fue en 1688, se produjo la Revolución Gloriosa y se retrotrajo nuevamente, ¿verdad? Se le otorgó supremacía, solo que ya no al rey, sino al parlamento. Entonces, Edward Coke es una figura trascendente y significada en la historia del derecho porque él fue el que propulsó, aunque después quedó sin efecto, el planteamiento de inconstitucionalidades en caso concreto. Y luego, el otro antecedente es el que ya traje a cuenta, la famosa sentencia Madison versus Marbury. Fíjense que aquí, ahí me hacen el favor de corregir, porque ahí les puse yo Madison versus Marshall, pero es Madison versus Marbury, por favor. Entonces se me fue ahí esa referencia, pero es Madison versus Marbury. Entonces, esa sentencia de la que ya hablamos hace unos momentos y que nació, de ella nació el Judicial Review, ese es el sistema norteamericano o incidental que nosotros ya platicamos hace unos momentos, es el que generó el control difuso de los Estados Unidos. Esos son los antecedentes de la inconstitucionalidad en caso concreto. Y para concluir, veamos cuál es la naturaleza jurídica de la inconstitucionalidad en caso concreto. Para ir directamente al grano, fíjense que la inconstitucionalidad en caso concreto, la mayor parte de la doctrina acepta que su naturaleza es la de ser un ente prejudicial, la prejudicialidad. ¿Qué quiere decir esto? Se plantea una demanda, ¿verdad? Contestan la demanda, en lo civil, digamos, ¿verdad? Se interponen excepciones y de repente alguien plantea una inconstitucionalidad en caso concreto. El trámite del proceso, que podría ser, digamos, un divorcio o un asunto de desocupación de un bien inmueble, se detiene. El trámite del proceso se detiene hasta que se resuelve la inconstitucionalidad en caso concreto. Por eso se afirma que su naturaleza es prejudicial, porque antes de resolver el fondo del asunto es menester, es indispensable, es imperativo que se resuelva el asunto atañedero a la inconstitucionalidad en caso concreto. Entonces, la respuesta a cuál es la naturaleza jurídica de la inconstitucionalidad en caso concreto es la que yo estoy formulando en este momento. La naturaleza jurídica de la inconstitucionalidad en caso concreto es la de ser una prejudicialidad. En cualquier expediente de cualquier naturaleza, penal, civil, mercantil, agrario, de cualquier naturaleza, en donde se está resolviendo cualquier asunto, si se plantea una inconstitucionalidad en caso concreto, es menester resolverla antes que cualquier otra cosa. El fondo del asunto no puede resolverse si no se ha resuelto de manera previa e imperativa la inconstitucionalidad en caso concreto. Muy bien, con esto estamos
concluyendo la exposición de este día y les deseo que tengan buena noche, que descansen y esperamos que el ritmo de la vida, en términos de generalidad, ¿verdad?, se reconduzca, que se observen los principios democráticos para atender los pedimentos de la población, pero que también se propicie un ambiente adecuado a lo que preceptúa el ordenamiento jurídico para que no tengamos ningún problema, que las autoridades, que quienes nos gobiernan, observen lo que preceptúa la Constitución. Es un pedimento que le hacemos al Altísimo. Así es que tengan buena noche y que descansen. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.